La ciudad de Tepalcatepec, en Michoacán, era un lugar donde el crimen organizado había tejido una red tan densa que se sentía como parte del aire que respirábamos. Era un pueblo pequeño, pero el eco del caos resonaba en cada rincón. Estuve en el Comando X durante años, pero esta misión era diferente. Nuestro objetivo era capturar a uno de los capos más peligrosos de la región, a quien le apodaban el Gato. El capitán nos reunió antes de partir. La inteligencia había confirmado que el Gato se encontraba en una casa de seguridad en las afueras del pueblo. Había estado operando desde ahí, organizando el tráfico de sustancias y extorsionando a los pobladores. No podemos permitir que continúe, dijo con su voz grave y decidida. A medida que hablaba, la tensión en el aire aumentaba. Todos sabían lo que estaba en juego. Nos equipamos rápidamente, revisando nuestras armas y asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas. La misión la teníamos clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. Atravesamos las calles de Tepalcatepec que parecían tranquilas, pero sabíamos que esa calma era engañosa. Cada esquina tenía la marca del crimen, y la mirada de los habitantes reflejaba el miedo y la resignación. Al llegar a la casa de seguridad nos dividimos en grupos. Nos movimos sigilosamente, conscientes de que cualquier ruido podría alertar a los hombres del Gato. La casa era un edificio de 2 pisos, con ventanas cubiertas y un ambiente que emanaba peligrosidad. El capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa. Debemos asegurarnos de que no escape, dijo. Mientras nos posicionábamos, escuché el murmullo de voces en el interior. La tensión se intensificó. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el enfrentamiento comenzara. A medida que nos acercábamos, el sonido de risas y música se hizo más fuerte. Era una burla a la seriedad de nuestra misión. El Gato estaba allí y su arrogancia era palpable. El capitán dio la señal y nos lanzamos al ataque. Entramos al edificio con la adrenalina al máximo. Las balas comenzaron a volar casi de inmediato. Recuerdo el sonido ensordecedor de los disparos, el eco de las balas rebotando en las paredes. El caos se desató en ese momento. Hombres armados salieron de todas partes disparando sin piedad. En el camino vi a un compañero caer, alcanzado en el hombro. Su grito de dolor resonaba en mis oídos, pero no tenía tiempo para pensar en él. Esta lucha apenas continuaba, y mi instinto de supervivencia me empujaba a seguir avanzando. Disparé a un hombre que se abalanzaba hacia mí, y su cuerpo cayó al suelo sin vida. La brutalidad de ese momento me golpeó con fuerza, pero no podía permitirme dudar. El Gato no estaba en la sala principal. Sabía que estaba en alguna parte del edificio. A medida que avanzábamos, la lucha se tornó más intensa. Cada habitación que entrábamos estaba llena de hombres armados, dispuestos a defender lo que consideraban suyo. El caos era una constante, y la sensación de deshumanización se hacía más fuerte. Finalmente llegamos a un pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. El capitán con determinación nos guió hacia adelante. «Debemos encontrarlo antes de que escape», gritó. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que el Gato tenía una red de informantes y que cualquier momento de distracción podría costarnos caro. En un rincón del pasillo vi una puerta entreabierta. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Empujé la misma con fuerza y entré. La habitación estaba oscura y el olor a humo de cigarro era abrumador. En el centro vi a un hombre con una mirada desafiante. Era él, el mismísimo Gato. Su expresión era de sorpresa al vernos, pero rápidamente se transformó en ira. Sin dudar, levanté mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la habitación. El Gato se lanzó hacia un lado esquivando el tiro. La adrenalina corría por mis venas mientras intentaba reaccionar. En un instante él sacó su propia arma y disparó. Las balas pasaron silbando cerca de mí, y el caos volvió a desatarse. Él se movía con una agilidad sorprendente.
pero yo estaba decidido. No podía dejar que escapara. Disparé nuevamente, esta vez con más precisión. Las balas de la batalla se inclinaban a nuestro favor, pero el caos era feroz. Cada movimiento era una lucha entre la vida y la muerte. Finalmente logré alcanzar al gato. En el forcejeo caímos al suelo. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, y el sudor corría por nuestras frentes mientras nos debatíamos por el control del arma. Yo podía sentir su respiración agitada y la desesperación en sus ojos. Era un criminal, pero también era un hombre que había vivido rodeado de caos. Con un último esfuerzo logré desarmarlo. Cayó al suelo y en ese momento su mirada cambió. La arrogancia se desvaneció y vi el miedo reflejado en sus ojos. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo con voz temblorosa. «No puedes detener esto». La brutalidad de sus palabras resonó en mí. Había estado atrapado en un ciclo de caos durante tanto tiempo que no sabía cómo salir, pero no podía permitir que su perspectiva me detuviera. «Tu tiempo ha terminado», le respondí mientras lo aseguraba con grilletes. Esa misión fue un éxito, pero el costo había sido alto. Al regresar a la base, la realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo presente. El caos había dejado una marca en cada uno de nosotros. La captura del gato no fue un triunfo glorioso. Se sentía más bien como un recordatorio constante de la lucha contra el crimen organizado y de cuán profundamente arraigada estaba el caos en la sociedad. La selva era un laberinto de sonidos y sombras, un lugar donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Mi nombre es Roberto, y fui parte del Comando X. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra misión. Teníamos el informe sobre un grupo delictivo que operaba en la región montañosa, conocido por su brutalidad y por sus métodos despiadados. Esa noche la atmósfera estaba cargada de tensión. El capitán nos reunió y nos informó sobre la situación. Hemos recibido inteligencia sobre actividades sospechosas en un campamento en la selva. Hay informes de que están capturando y que están extorsionando personas. Debemos actuar con rapidez, lo dijo con firmeza. Yo sentí el peso de sus palabras. Sabíamos que no solo nos enfrentaríamos a grupos delictivos, sino a la desesperación y al caos que acompañaban su existencia. Nos equipamos y subimos a los vehículos. La selva se extendía frente a nosotros, oscura y amenazante. El sonido del motor se mezclaba con el de los insectos y la fauna nocturna. Cada bache en el camino parecía un presagio de lo que estaba por venir. Mis compañeros compartían miradas de preocupación, pero también de determinación. Todos sabíamos que el deber nos llamaba. Al llegar al campamento, la escena era inquietante. La luz de las fogatas iluminaba las sombras de hombres armados, sus rostros serios y enfocados. El capitán nos hizo una señal para que nos detuviéramos y nos escondimos detrás de unos arbustos. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y adrenalina. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de una mujer llena de terror y desesperación. Esa fue la chispa que encendió nuestra acción. «¡Vamos!», gritó el capitán, y nos lanzamos al ataque. Las balas comenzaron a volar y el caos se desató. Recuerdo el sonido del metal chocando, los gritos de los hombres del grupo delictivo y el aire espeso de pólvora. Mientras disparábamos vi a un compañero caer. Un disparo le había alcanzado en el abdomen. Su rostro estaba distorsionado por el dolor, gritando por ayuda. Pero no había tiempo para pensar en él. La lucha continuaba, y la adrenalina me llevaba a seguir disparando y a seguir avanzando. En medio del tiroteo noté algo extraño. Un hombre del grupo delictivo se movía de manera errática, como si la desesperación lo hubiera llevado al límite. En un instante se me cruzó por la mente que no era solo un criminal,
Era un ser humano llevado a un extremo inimaginable por el caos que lo rodeaba. La batalla se intensificó. La selva se volvió un lugar caótico lleno de gritos, disparos y el olor a líquido vital. Luchábamos no solo contra un grupo armado, sino contra el terror que representaban sus acciones. La realidad se volvió más clara. Este no era un combate entre buenos y malos. Era una lucha entre el vivir o fallecer en su forma más cruda. Pude ver a otro compañero caer, esta vez alcanzado por un disparo en la cabeza. Su cuerpo se desplomó sin vida y el sonido de su caída resonó en mi mente como un eco aterrador. La brutalidad de lo que estábamos enfrentando me golpeó con fuerza. La vida se desvanecía en un instante y la lucha estaba cobrando su precio. El campamento se convirtió en un campo de lucha. Algunos de mis compañeros comenzaron a dudar. Titubeaban ante la brutalidad que estábamos presenciando. No podemos dejar que esto continúe, grité, intentando mantener la moral alta. Pero la verdad era que el caos era abrumador y el miedo se estaba apoderando de nosotros. En un momento de calma me encontré cara a cara con uno de los hombres del grupo delictivo. Su mirada estaba llena de desesperación y por un instante vi en él a un ser humano atrapado en un ciclo sin fin de caos. Sin embargo, no había tiempo para compasión. Levanté mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la selva y su cuerpo cayó al suelo inerte. A medida que la lucha continuaba, un sentimiento de impotencia me invadió. ¿Qué estábamos logrando realmente? Habíamos venido a luchar contra el crimen, pero estábamos inmersos en un ciclo de muerte y destrucción. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en la selva oscura. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Los pocos hombres que quedaban se rindieron, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros, algunos heridos y otros con la mirada vacía. Habíamos enfrentado algo que iba más allá del caos físico. Habíamos sido testigos del sufrimiento humano en su forma más cruda. La escena era desgarradora. En el campamento encontramos a varias mujeres y personas atadas que estaban demasiado aterrorizados. Sus miradas vacías me atravesaron. Habían sido víctimas del mismo caos que intentábamos detener. En ese momento entendí que nuestra misión no solo era combatir a los criminales, sino también tratar de restaurar un poco la humanidad en medio del caos. Regresamos a la base con el peso de lo que habíamos vivido esa tarde. La victoria no era un triunfo, realmente nunca lo fue. Era más un recordatorio de la brutalidad de esta lucha y de la fragilidad de la vida, pues cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices invisibles de todo lo que habíamos presenciado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. Desde fallecimiento, sufrimiento, el caos, eran realidades que no podía ignorar. Hoy en día esta lucha no solo se libra con armas, se libra más con cada corazón y cada mente, y el costo siempre va a ser demasiado alto. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada.
Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada,
Una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar lleno de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad.
Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. Mi nombre es Ricardo, y en algún momento formé parte del Comando X, la unidad de operaciones especiales del ejército mexicano dedicada a combatir a los carteles. Habíamos sido desplegados en un área rural de Michoacán, un lugar que se había convertido en un campo de batalla entre el gobierno y la maña. Las comunidades estaban atrapadas entre el miedo y la desesperación, y la misión era clara. Teníamos que desmantelar una de las células más caóticas del narco. Desde que llegamos a la base, la tensión fue palpable. Los informes de inteligencia indicaban que el cartel no solo estaba involucrado en el tráfico de sustancias, sino que también habían comenzado a ejercer un control absoluto sobre la población. Las desapariciones eran comunes, y se hablaba de un grupo de hombres armados que patrullaban las calles con impunidad. La vida de los habitantes del pueblo se había convertido en un infierno. Esa mañana nos reunimos para recibir las últimas instrucciones. El capitán expuso el plan. Vamos a realizar un asalto a la finca en la que presume que operan. Tienen vigilancia, así que la sorpresa es clave. No podemos permitir que escapen, muchachos. Mientras escuchaba, sentí la adrenalina cómo comenzaba a fluir por mis venas. Sabía que la misión sería peligrosa, pero había algo más que me inquietaba. Las historias que habíamos escuchado sobre la finca eran escalofriantes. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a salir, pero era nuestra obligación enfrentarnos a esa realidad. A medida que nos acercábamos a la finca, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. El paisaje era desolador, con casas en ruinas y un silencio inquietante que predominaba. Nos movimos con cautela, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio, como un recordatorio de que estábamos en territorio enemigo. Al llegar al perímetro de la finca nos dividimos en grupos. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la entrada frontal. La estrategia era simple: entrar, neutralizar a los guardias y tomar el control del lugar. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. Con un grito iniciamos el asalto. Las balas comenzaron a volar, y el sonido de disparos resonaba en el aire. Los hombres del cartel reaccionaron rápidamente, y el caos se desató. Recuerdo la adrenalina corriendo por mis venas mientras avanzábamos, cubriendo cada rincón. La visibilidad era escasa, y el humo de los disparos dificultaba la respiración. ¡A la izquierda!, grité a Carlos, uno de mis compañeros, mientras un grupo de hombres armados se acercaba. Disparamos como si nuestras vidas dependieran de ello, y aunque logramos tumbar a varios, la resistencia era feroz. La finca parecía estar viva. Cada habitación estaba llena de sorpresas. Mientras nos adentrábamos más en el edificio, la tensión aumentaba. En un momento dado escuché gritos provenientes de una de las habitaciones. Sin pensarlo decidí investigar. Abrí la puerta de golpe y me encontré con una escena desgarradora. Un grupo de hombres estaba lastimando a un prisionero. La imagen se grabó en mi mente como una pesadilla que no podría olvidar. ¡Deténganse!, grité, y sin pensarlo disparé al aire para distraerlos. El prisionero tenía cadenas, su rostro cubierto de moretones y su mirada llena de desesperación.
Los hombres del cartel sorprendidos se volvieron hacia mí y en un instante el caos se reanudó. Disparamos y en la confusión logré liberar al prisionero. ¡Corre!, le grité, y él salió corriendo hacia la salida, pero yo sabía que no podía quedarme ahí. La situación era crítica. A medida que retrocedía sentí una punzada de dolor en el brazo. Una de las balas me había alcanzado. La adrenalina me mantenía en pie, pero el dolor comenzaba a nublar mi visión. Logré salir de la habitación y unirme a mis compañeros en el pasillo. ¿Estás bien?, me preguntó Carlos con su rostro preocupado. No tengo tiempo para eso, debemos salir de aquí, respondí, tratando de mantener la calma. La situación se volvía cada vez más caótica y la presión aumentaba. Continuamos avanzando, pero el fuego cruzado se intensificaba. La finca era un laberinto y cada esquina traía nuevos peligros. De repente escuché un grito desgarrador que provenía de la planta superior. «¡Es Pedro!», exclamé, reconociendo la voz de uno de nuestros hombres. Sin pensar decidí que tenía que ayudarlo. Subí las escaleras rápidamente. El dolor en mi brazo era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Al llegar al segundo piso encontré a Pedro luchando contra un hombre del cartel. Sin dudarlo disparé y el hombre cayó al suelo. «¡Vamos, Pedro!», grité ayudándolo a levantarse. Pero antes de que pudiera salir, una explosión resonó en la finca. El sonido fue ensordecedor y el suelo tembló bajo nuestros pies. «¡Debemos salir ahora!», grité. Comenzamos a descender las escaleras. La situación era desesperada. El fuego se propagaba rápidamente y el humo llenaba el aire. Al llegar al primer piso nos encontramos con más resistencia. «¡Cúbranme!», grité mientras intentaba abrir la puerta principal. El sonido de disparos resonaba a nuestro alrededor y la presión se volvía insoportable. Finalmente, logré abrir la puerta y salimos al exterior, donde el caos reinaba. El aire fresco me golpeó en la cara y la luz del día era abrumadora, pero no teníamos tiempo para descansar. Los hombres del cartel estaban organizándose y sabíamos que no dejarían que escapáramos tan fácilmente. «¡Monten el vehículo!», ordené, y comenzamos a correr hacia la camioneta que nos esperaba. Mientras corríamos, el sonido de las balas seguía resonando detrás de nosotros. El miedo se apoderó de mí, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Al llegar a la camioneta saltamos dentro y el conductor arrancó de inmediato. «¡Vamos, vamos!», gritó mientras el motor rugía. Las balas comenzaron a impactar en la carrocería, pero logramos despegar. Miré por la ventana y vi la finca arder tras nosotros. Una imagen que se grabaría en mi mente para siempre. Sí, habíamos sobrevivido, pero el precio había sido alto. De regreso a la base, la realidad se sentó sobre nosotros. Las imágenes de la misión, el daño, el terror en los ojos de los prisioneros, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado era solo una parte de la lucha. La batalla contra el narco es brutal. Cada misión deja cicatrices que no se podían ver. Las semanas siguientes fueron un desafío. El caos continuaba y a pesar de nuestra victoria, el cartel seguía operando. Las noches se convirtieron en un tormento, llena de recuerdos de lo que habíamos experimentado. Esa lucha contra la maña no era solo una batalla física, era una lucha psicológica que desgastaba a todos los involucrados. A medida que continuábamos con nuestras operaciones, la realidad de la situación se volvía más evidente. La corrupción, el caos y el miedo son parte de la vida diaria en México. Y aunque luchamos contra el narco, sabemos que hay fuerzas más profundas en juego. Esta lucha no creo que termine pronto. Cada operación es un recordatorio de que buscar la justicia es un camino lleno de obstáculos. Y aunque el Comando X existiera, les aseguro que esa lucha no terminaría aún.
mañana en el pueblo de San Felipe era tranquila, pero también había una tensión palpable en el aire. Como soldado del ejército mexicano, había aprendido a identificar esos momentos en los que la calma era solo una fachada. Había pasado casi un año en esta región, una de las más azotadas por el crimen organizado, y cada día era un recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras. Esa mañana, el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Me encontraba en el cuartel revisando el equipo junto a mis compañeros. El sargento Morales estaba a cargo de la operación del día, y como siempre, su seriedad imponía respeto. Hoy vamos a hacer un rondín por la zona de la sierra, anunció, mientras revisaba los mapas desplegados sobre la mesa. Hemos recibido reportes de un grupo rival que ha estado moviéndose por ahí. Necesitamos asegurarnos de que no afecten a los pobladores. Yo asentí. Sabía que nuestra misión no solo era combatir al crimen, sino también proteger a los ciudadanos que a menudo se encontraban atrapados entre las balas y el caos. Con el equipo listo salimos del cuartel y montamos en nuestras camionetas. El camino hacia la sierra era accidentado. Las carreteras de tierra estaban llenas de baches, y a medida que ascendíamos, el paisaje se tornaba más árido. La vegetación escasa se mezclaba con las rocas, y el silencio era interrumpido solo por el sonido del motor y el crujido de las piedras bajo las llantas. ¿Cuánto tiempo crees que nos tomará?, preguntó el cabo Sánchez, que iba a mi lado. Dependiendo de lo que encontremos. Si hay actividad, puede que tengamos que quedarnos más tiempo, respondió, mirando por la ventana con atención. A medida que nos acercábamos al área de interés, empezamos a notar algo extraño. Varias camionetas estaban estacionadas a lo lejos, ocultas entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que eso podría significar problemas. Morales ordenó detenernos y nos dio instrucciones claras. Vamos a hacer un reconocimiento. Necesitamos saber con quién estamos tratando antes de actuar. Fue así como nos dividimos en grupos. Yo formaba parte del que avanzaría hacia las camionetas. Con sigilo nos acercamos y pude ver a varios hombres reunidos. No parecían ser campesinos. Sus miradas eran frías y calculadoras. Los vi intercambiar paquetes y hablar en voz baja. Este es el momento, susurré a mis compañeros. Necesitamos mantener la calma y tener cuidado. Mientras observábamos, uno de los hombres se apartó del grupo y comenzó a caminar en nuestra dirección. Sentí que el sudor se acumulaba en mi frente. No podíamos ser descubiertos. Morales hizo una señal para retroceder lentamente y comenzamos a alejarnos cuando de repente el hombre nos vio. ¿Quiénes son?, gritó, sacando un arma de su cinturón. El tiempo parecía detenerse. Mi mente se llenó de pensamientos. Teníamos que actuar, pero no podíamos provocar un conflicto abierto. Con un movimiento rápido levanté mi mano y grité: «¡Ejército mexicano, pongan sus manos en alto!». El hombre retrocedió, pero no había vuelta atrás. En un instante, el resto del grupo se dio cuenta de nuestra presencia y el caos estalló. Los hombres comenzaron a disparar y el sonido de las balas resonaba en el aire como un trueno. «¡Cubran la posición!», gritó Morales, mientras todos nos lanzábamos al suelo, buscando refugio tras unos arbustos. Comenzamos a devolver el fuego, pero eran muchos. La adrenalina corría por mis venas, y mi entrenamiento tomó el control. Disparé en dirección a los hombres, tratando de mantener la calma en medio del caos. Sabía que teníamos que mantenernos unidos. «¡Retirada!», ordenó Morales a través del radio, y comenzamos a retroceder mientras continuábamos disparando. La situación era crítica y cada segundo contaba. Mientras nos movíamos vi que el cabo Sánchez había caído.
Su grito resonó en mi mente mientras trataba de arrastrarlo hacia un lugar más seguro. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y el miedo se apoderó de mí. No podía dejar que eso sucediera. «Sánchez, aguanta», grité intentando no perder la concentración. Finalmente logramos llegar a una posición más segura, detrás de unas rocas grandes. La emboscada había sido rápida y brutal, y el sonido de las balas aún retumbaban en mi cabeza. «Necesitamos apoyo ahora», grité al radio, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. A lo lejos escuché el sonido de más vehículos que se acercaban. Era nuestra ayuda. Los refuerzos comenzaron a llegar y con ellos la esperanza. Las camionetas del ejército aparecieron y con ellas un nuevo impulso de valor. «¡Alto al fuego!», gritó uno de los sargentos al llegar. «¡Aseguren la zona!». Con la llegada de más hombres la situación comenzó a cambiar. Los hombres del crimen organizado, al ver que estábamos recibiendo apoyo, comenzaron a dispersarse. La batalla se tornó en una cacería. Juntos avanzamos donde había visto a los hombres por primera vez. La tensión era palpable, pero había una determinación en nuestros corazones. Sabíamos que no podíamos permitir que se escaparan. La sierra se convirtió en un laberinto de disparos y movimientos rápidos. Nos movíamos con precaución, tratando de localizar a los hombres que habían atacado. Finalmente logramos dar con alguno de ellos, y se produjo un segundo intercambio de balas. Sin embargo, esta vez estaba decidido a no dejar que se escaparan. Con un grupo de soldados rodeamos el área y comenzamos a avanzar con cuidado. La adrenalina seguía fluyendo, pero también un sentimiento de responsabilidad. Logramos capturar a un par de hombres, y mientras los llevábamos de regreso el silencio se hizo presente. Las balas habían cesado, pero las consecuencias del caos se palpaban en el aire. Regresamos al pueblo, y aunque habíamos logrado un pequeño triunfo, la realidad seguía siendo dura. La gente nos miraba con una mezcla de gratitud y miedo, y su expresión me hizo reflexionar sobre el precio que pagábamos por mantener la paz. Aquella experiencia me marcó de por vida. No solo era un soldado, sino un testigo de la lucha constante contra un enemigo que se oculta en las sombras. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el cuartel, comprendí que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Al día de hoy la lucha no para, y créanme, el terror está de este lado. Mi nombre es Javier, y lo crean o no, en algún momento formé parte del Comando X, esa unidad de operaciones especiales del ejército mexicano. Aquella noche estábamos a punto de enfrentar una de las misiones más desafiantes en nuestra lucha contra la maña, una que involucraba algo más oscuro que simplemente un enfrentamiento contra hombres armados. Habíamos recibido informes de un cartel que no solo estaba involucrado en el tráfico de sustancias, sino que también había comenzado a practicar rituales de brujería. Las comunidades cercanas hablaban de desapariciones y de extrañas manifestaciones en la noche, desde luces brillantes en el cielo y figuras que parecían flotar en el aire. La gente estaba aterrorizada y sabíamos que debíamos actuar. Al llegar al pueblo de San Pedro, la atmósfera era tensa. Los habitantes nos miraban con desconfianza y miedo, como si en cualquier momento el cartel pudiera aparecer y llevarse a alguien más. Nos reunimos en la plaza central, donde un anciano nos hablaba sobre los rituales que se llevaban a cabo en una cueva en las montañas cercanas. Ellos hacen sacrificios, dijo con su voz temblorosa. Las luces que ven son señales de que algo oscuro se avecina. Mi instinto me decía que había algo más en juego. La idea de que la maña estuviera vinculada a la brujería me inquietaba. Sin embargo, no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Después de discutir la estrategia, decidimos dividirnos en dos grupos. Uno se encargaría de abordar la cueva y el otro de cubrir el perímetro.
Con un nudo en el estómago me uní al grupo que se dirigiría a la cueva. El camino hacia la montaña era empinado y lleno de vegetación densa. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más sombrío. La luz del día se desvanecía y el sonido de la naturaleza comenzaba a apagarse, reemplazado por un silencio inquietante. Al llegar a la entrada de la cueva, la oscuridad se cernía sobre nosotros. Era casi palpable. Encendimos nuestras linternas y las sombras comenzaron a danzar en las paredes de piedra. «Esto es extraño», murmuró un compañero. «No debería haber tanto silencio», asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La cueva parecía tener vida propia, y la idea de entrar en ese lugar me llenaba de ansiedad, pero sabíamos que no había vuelta atrás. Con cautela nos adentramos en la cueva. El aire se volvía más frío a medida que avanzábamos, y el olor a humedad se intensificaba. A medida que nos movíamos, comenzamos a escuchar murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros y vi que también estaban inquietos. «¿Escuchan eso?», pregunté, y todos asintieron. Y fue en ese momento cuando el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. De repente una luz brillante apareció en el fondo de la cueva. Parecía una esfera de fuego que flotaba en el aire, iluminando el espacio con un resplandor casi sobrenatural. La esfera se movía de un lado a otro como si estuviera viva, y el murmullo se intensificaba. «Retirémonos», grité, pero era demasiado tarde. La esfera se acercó rápidamente, llenando la cueva de un calor abrasador. «¡Cúbranse!», ordené, pero el miedo había paralizado a alguno de mis hombres. Mientras intentábamos retroceder, la esfera se detuvo frente a nosotros y en un instante se desvaneció, dejando en su lugar una figura encapuchada, vestida con ropas oscuras. Su presencia era aterradora y el aire pareció volverse más denso a su alrededor. «Bienvenidos al corazón de nuestra fe», dijo, con su voz resonando en la cueva. «Ustedes han llegado demasiado lejos». En ese momento comprendí que no solo estábamos enfrentando un cartel, sino algo que iba más allá de nuestra comprensión. El miedo en ese momento se convirtió en terror, y mis compañeros comenzaron a retroceder, pero yo no podía moverme. Era como si la figura estuviera controlando nuestros cuerpos. «No se dejen llevar», grité, tratando de romper el trance, pero los ojos de aquella figura brillaban con una intensidad que me hizo sentir pequeño y vulnerable. Con un esfuerzo monumental logré recuperar el control de mi cuerpo y saqué mi arma. «Déjenos en paz», grité, disparando hacia la figura. La bala atravesó el aire, pero al impactar, se desvaneció en una nube de humo. La figura sonrió y el canto se intensificó, llenando la cueva con un eco ensordecedor. Mientras corríamos hacia la salida, sentí que algo oscuro nos seguía. Finalmente logramos salir de la cueva y al caer al suelo, la noche estaba demasiado oscura y el silencio del bosque era ensordecedor. Al día de hoy nadie logra creernos de lo que vivimos. Sin embargo, todos los que estuvimos en esa misión sabemos que fue real y que esa experiencia nos ha dejado marcados. Mi nombre es Eduardo, y en algún momento de mi vida formé parte del Comando X. En una noche, recibimos información sobre un grupo que supuestamente practicaba brujería, que estaba involucrado en rituales que habían causado la desaparición de varias personas en la zona de Tepoztlán. La situación era inquietante y la comunidad estaba aterrorizada. Desde que llegamos el aire se sentía pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía oscura. La gente evitaba hablar con nosotros. Sus miradas estaban llenas de miedo y desconfianza. A medida que nos acercábamos al centro del pueblo, los rumores sobre las brujas crecían. Hablaban de luces brillantes en el cielo y de bolas de fuego que caían en la noche. A muchos les parecía más una leyenda que una realidad, pero nosotros sabíamos que había algo más. Nos reunimos en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde un anciano conocido por ser uno de los sabios de la región
Nos relataba historias sobre rituales oscuros que habían tenido lugar en las montañas. Ellas existen y están ahí en la cima, nos decía, señalando hacia la sierra. También nos dijo que hacían sacrificios y quienes habían ido nunca regresaban. La seriedad en su voz me heló la sangre. Sabía que teníamos que actuar, pero también sentía que había algo más en juego. La misión fue clara: investigar la cima de la montaña y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Nos dividimos en grupos y comenzamos a ascender. El sendero era empinado y cubierto de vegetación, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que dábamos. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio del bosque, y la sensación de ser observados crecía con cada metro que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un claro donde se erguía una antigua construcción de piedra. Era un templo en ruinas, cubierto de musgo y enredaderas. La atmósfera era inquietante. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Carlos, mi compañero de confianza. Yo asentí, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago. Al entrar a aquel templo, la oscuridad se hizo más intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un frío helado se apoderó de mí. Esto no se siente bien, murmuré. Carlos y el resto del equipo se mantuvieron alerta, pero había algo en el aire que me hacía dudar. De repente un sonido resonó en el fondo del templo, y una luz brillante surgió de las sombras. Nosotros nos detuvimos en seco. La luz parecía flotar, moviéndose de un lado a otro, como si tuviera vida propia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Javier, el más joven del grupo. La luz se intensificó y de repente se transformó en una esfera de fuego que comenzó a girar a nuestro alrededor. En un instante el miedo se apoderó de nosotros. ¡Cúbranse!, grité, pero la esfera se movía rápidamente, como si estuviera jugando con nosotros. La temperatura en el interior del templo comenzó a aumentar y el aire se volvió irrespirable. ¡Salgan de aquí!, ordené, mientras intentábamos encontrar una salida. La esfera de fuego parecía seguirnos, iluminando las paredes con un resplandor infernal. Finalmente logramos salir al exterior, pero la esfera nos seguía. En el claro, la luz se volvía más intensa y la sensación de peligro se hacía más evidente. En ese momento la esfera se detuvo y comenzó a pulsar, como si estuviera absorbiendo la energía del entorno. «Esto es una locura», gritó Carlos mientras trataba de mantener la calma. Mientras retrocedíamos, escuchamos un cántico que provenía del templo. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de un poder que me hizo temblar. «No podemos quedarnos aquí», dije, y comenzamos a correr hacia el bosque. La esfera de fuego nos seguía iluminando el camino, pero también creando un ambiente de terror. A medida que nos adentrábamos en el bosque, noté que el aire se volvía más fresco. La esfera parecía dudar, pero no se rendía. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier con su voz temblando. «No lo sé», respondí, pero lo que estaba claro era que no íbamos a permitir que nos atraparan. De repente un grito desgarrador resonó entre los árboles. «¡Carlos!», grité al ver a mi compañero caer al suelo, atrapado por una sombra que emergía del bosque. La esfera de fuego se detuvo iluminando la escena, y vi cómo la sombra se transformaba en una figura femenina, vestida con ropas ligeras y un aura de poder que me dejó paralizado. «¡Déjalo!», grité, pero la figura se acercó a Carlos, quien estaba en el suelo luchando por liberarse, y fue en ese instante cuando comprendí que estábamos ante algo que desafiaba la lógica. «¡No, Carlos, resiste!», grité, pero la sombra comenzaba a envolverlo. La esfera de fuego parecía estar en un trance, y las luces comenzaron a danzar alrededor de nosotros. Sentí que el terror se apoderaba de mí, y en un momento de desesperación saqué mi arma y disparé hacia la figura.
La bala atravesó el aire, pero simplemente se desvaneció antes de llegar a ella. Una vez hecho eso, pude ver cómo la figura se volvió hacia mí, como si hubiera percibido mi miedo. La temperatura aumentó drásticamente y el aire se volvió irrespirable nuevamente. En ese momento, entendí que nos estábamos enfrentando a brujas. Había algo más profundo y oscuro en juego. ¡Retirada!, grité a mis compañeros, pero la confusión reinaba. La figura se volvió hacia mí y en su mirada vi un abismo de desesperación. Pude sentir cómo el suelo temblaba bajo mis pies. Sin pensarlo, giré y corrí al bosque, con la esfera de fuego persiguiéndome. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada paso que daba era más pesado. Finalmente logré llegar a un claro donde la luz de la luna iluminaba el camino. La esfera se detuvo justo en el borde del bosque, brillando intensamente. Miré hacia atrás y vi que Carlos y Javier también habían logrado escapar, aunque visiblemente afectados. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Javier con su voz temblando. No lo sé, respondí intentando recuperar el aliento. La esfera de fuego seguía allí, pero no se atrevía a cruzar la frontera del claro. Debemos irnos, dije, y comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de la esfera. A medida que nos alejábamos, la esfera se desvaneció, pero las sombras permanecían como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Logramos salir del bosque y regresar a la carretera, donde un vehículo nos llevó de regreso a la base. El silencio en el auto era abrumador, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a la base todo fue tenso. Sabíamos que habíamos enfrentado algo que iba más allá de nuestra comprensión. La lucha contra el crimen organizado era solo una parte de nuestra misión, pero la otra era enfrentar lo que acechaba en las sombras. Y esa noche, sin duda alguna, las sombras habían demostrado ser más oscuras de lo que imaginábamos. Historias de terror de la internet.